Hola, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Embryo Matrix. Si elegiste la píldora roja, es porque vamos a hablar sobre embriología de verdad. Ya iniciada la implantación, nos vamos a concentrar en la evolución de los derivados del macizo celular externo o trofoblasto. Son estos tejidos los encargados de dar origen a los órganos que brindarán nutrición al embrión y más tarde al feto. Es por eso que veremos por un lado la evolución vellositaria del corion y por otro las modificaciones maternas del endometrio, proceso que conocemos con el nombre de decidualización. Por último, vamos a hacer una breve mención a la producción de una verdadera circulación uteroplacentaria. Esto es entonces todo y sin más, manos a la obra. Iniciada la implantación, el trofoblasto prolifera y genera dos tipos de células. Las células relacionadas al embrioblasto, que son grandes, claras, mononucleadas, con núcleos centrales, que retienen su carácter epitelial y en su conjunto son denominadas células del citotrofoblasto. Y por otro lado, generan las células que contactan con el endometrio, que se fusionan y se transforman en una masa citoplasmática multinucleada. La actividad proliferativa del citotrofoblasto es intensa, pues no solamente origina las células propias, sino que genera células de transición, que se ubican en la interfaz entre el citotrofoblasto y el sinciciotrofoblasto, y que luego se fusionarán con las células del sinciciotrofoblasto. El citotrofoblasto es la población germinativa o madre de ambas. Al principio, todos estos cambios ocurren solo en la zona del trofoblasto polar, que es por donde se inicia la implantación. El resto del trofoblasto, como veremos en la próxima imagen, inicia estos cambios solo cuando contacta con el endometrio. Simultáneamente, embrioblasto y trofoblasto se separan entre ellos y se genera una cavidad, la hendidura amniótica, limitada por el epiblasto embrionario y por las células denominadas amnioblastos que derivan del embrioblasto. Como mencionáramos en la imagen anterior, según progresa la implantación, las zonas del trofoblasto que contactan con el endometrio van realizando los mismos cambios producidos en el trofoblasto polar. Hacia la mitad de la segunda semana se forman pequeñas cavidades en el sinciciotrofoblasto. El fenómeno se inicia en la región profunda y desde allí se propaga a la superficial. Las cavidades luego se fusionan y se vuelven más amplias y denominadas lagunas sinciciales. Este estado se denomina período lacunar del sincicio y durante este proceso la cavidad del blastocisto se tapiza por células provenientes del hipoblasto. Estas células conforman la membrana de Hauser y definen la estructura parietal del saco vitelino primario o primitivo. Con 2 días más de desarrollo, en el embrión de la izquierda, se puede observar que entre el citotrofoblasto y la membrana de Hauser se introduce el mesodermo extraembrionario primitivo a partir de células desprendidas de la membrana. Este mesodermo presenta un aspecto citoreticular y muy poco celular. En la misma imagen podemos observar la formación del saco vitelino y del mesodermo extraembrionario definitivos. Estas células provienen del epiblasto y expresan el inicio del proceso de gastrulación, con movilización de células desde el epiblasto embrionario. Simultáneamente, las células del mesodermo extraembrionario abandonan el epiblasto a través de los bordes del embrión. Algunas células recubren por fuera el epitelio del saco vitelino definitivo y forman la hoja visceral o esplácnica. Otras darán origen a la hoja parietal o somática del mesodermo extraembrionario y recubren por fuera al saco amniótico y tapizan por dentro al citotrofoblasto. Como podemos observar en la imagen de la derecha, debido a la gran expansión del citotrofoblasto respecto del saco vitelino definitivo, entre las hojas esplácnica y somática queda un espacio amplio,
el celoma extraembrionario. Un grupo de células del mesodermo somático queda vinculado al saco amniótico y al citotrofoblasto. Este puente de mesodermo extraembrionario es denominado pedículo de fijación. A modo de resumen, la hoja visceral forma parte del saco vitelino, mientras que la hoja somática forma parte del saco amniótico, el pedículo de fijación, y al asociarse al citotrofoblasto y al sinciciotrofoblasto, darán origen al corion. Durante la segunda semana de desarrollo, el blastocisto se introduce completamente en el endometrio. Las lagunas sinciciales aumentan de tamaño y confluyen formando cavidades interconectadas cada vez más grandes. Durante la tercera semana de desarrollo, todas las lagunas confluyen en una laguna sincicial única, muy anfractuosa, excavada en el sinciciotrofoblasto. Así es que el sinciciotrofoblasto queda dividido en dos porciones, una región más externa, en contacto con el endometrio o decidua basal, y una interna, en contacto con el citotrofoblasto. Así, el corion queda constituido como una membrana trilaminar entre dos cavidades excavadas en tejidos extraembrionarios. Esta laguna sincicial única y el celoma extraembrionario. La hoja interna del sinciciotrofoblasto, el citotrofoblasto y la hoja somática del mesodermo extraembrionario, adosadas, forman el corion. Con el tiempo, el corion queda interpuesto entre las circulaciones sanguíneas materna y fetal y se encarga de regular los intercambios entre ambas. El sinciciotrofoblasto degrada no solo tejido conectivo del estroma, también degrada las paredes de los vasos y glándulas endometriales. Así, los espacios lacunares sinciciales se comunican entonces con los senos vasculares maternos y con la luz glandular, llenándose de un material rico en nutrientes. Sin embargo, una verdadera circulación materno-fetal no se alcanza hasta la 12ª semana. También, a partir del corion, se forman prolongaciones digitiformes, las vellosidades coriales, que se introducen dentro de la laguna sincicial. Su desarrollo se inicia como la proliferación localizada y acumulada de células del sinciciotrofoblasto hacia las lagunas de sangre. Estas vellosidades tempranas, constituidas por citotrofoblasto y sinciciotrofoblasto, son conocidas como vellosidades primarias. A continuación, el mesénquima somático extraembrionario se introduce dentro de las vellosidades primarias, formando un eje central de mesénquima y pasando a denominarse secundarias. Más tarde, el mesénquima es invadido por vasos fetales, denominándose terciarias e ingresando en la categoría de vellosidad mesenquimática. El desarrollo de las vellosidades coriales no es homogéneo en toda la vesícula coriónica. En efecto, desde muy temprano puede observarse una zona de crecimiento más profuso, cercana al pedículo de fijación y al embrión, y esta es la zona mejor irrigada y que conformará el corion velloso, que será parte de la estructura placentaria. En el polo opuesto, las vellosidades tienden a ser menos y de menor volumen. Esta zona dará origen al corion leve o calvo. Algunas de las vellosidades coriales se extienden desde el corion hasta la lámina sincítica externa en contacto con el endometrio. Estas vellosidades se denominan vellosidades de anclaje. Al mismo tiempo, las células más superficiales del citotrofoblasto migran hacia el endometrio o decidua basal a lo largo de las vellosidades de anclaje y llegan hasta la interfase entre el sinciciotrofoblasto y el endometrio. Al llegar al endometrio, primero se acumulan en los sitios de anclaje formando los llamados botones citotrofoblásticos y luego se extienden en la superficie a lo largo de toda esta interfaz, dando origen a lo que se conoce como escudo citotrofoblástico. Hemos descrito los cambios originados en el embrión que llevan a un proceso de implantación y placentación adecuados para el desarrollo. Sin embargo, y como mencionáramos en la introducción, es imposible suponer que estos procesos no son el resultado de la acción mancomunado entre el embrión
y el organismo gestante. Una muestra de ello son todas las modificaciones preparatorias a nivel uterino que ocurren previo, durante y posteriormente al proceso de implantación. Dentro de los días posteriores a la implantación, las células del estroma del endometrio experimentan una transformación llamada, en su conjunto, reacción decidual. Después de que las células del estroma se hinchan como resultado de la acumulación de glucógeno y lípidos en su citoplasma, se las conoce como específicamente células deciduales. En la imagen de la izquierda, específicamente en la A, podemos observar un corte histológico del endometrio durante la etapa secretora tardía del ciclo endometrial. Así se puede observar una glándula uterina grande con un borde epitelial irregular, y sobre el lado derecho podríamos ver el estroma, que contiene células con núcleos compactos y con escaso citoplasma. En la imagen B, sin embargo, vemos un aspecto totalmente diferente. Este endometrio está decidualizado y pueden observarse células con un citoplasma expandido y núcleos mucho menos compactos. Son precisamente estas células las que denominamos células deciduales. El tejido decidual se encuentra reemplazando a todo el endometrio original, y a medida que progresa el desarrollo, se producen cambios de relaciones entre los tejidos que conforman tanto al feto como sus anexos, como a la decidua. Al principio del desarrollo, el embrión se encuentra entre los sacos amnióticos y vitelino, y todo el conjunto se halla dentro del celoma extraembrionario. Con el crecimiento del embrión, este modifica sus relaciones con todas esas cavidades. El saco vitelino pronto deja de crecer y queda como una pequeña cavidad dentro del celoma extraembrionario, comunicado con el embrión a través del pedículo vitelino. Todo lo contrario sucede con el saco amniótico, que sigue creciendo y termina por envolver completamente al embrión, exceptuando en la región del ombligo, donde se inserta el cordón umbilical. El crecimiento del saco amniótico hace que, cuando éste contacta con el corion, el mesodermo extraembrionario somático de ambos se fusione. De esta forma desaparece el celoma extraembrionario. El crecimiento del embrión y del saco amniótico hace que, hacia el cuarto mes, la decidua capsular se fusione con la parital. De esta forma desaparece la cavidad uterina y el feto queda entonces flotando en una única cavidad, el saco amniótico, y vinculado mediante el cordón umbilical con la placenta. La estructura de la placenta humana es de tipo discoide, esto es, aplanada y circular, con dos caras, una fetal y una materna. La primera está cubierta por el amnios, una delgada capa lisa, brillante y transparente, a través de la cual se ven los vasos fetales que, desde el cordón umbilical de inserción central, se distribuyen radialmente. La cara materna, por contrario, es rugosa y opaca y permite la observación de los cotiledones. Ello implica que el corion frondoso se haya distribuido en bloques que ocupan espacios que se corresponden con los tabiques placentarios. Esos surcos delimitan zonas sobrelevadas que corresponden a los cotiledones. La placenta es de tipo decidual, es decir, está integrado por tejidos fetales asociados al endometrio modificado o decidua. La placenta está conformada por dos componentes, la placa corial y la placa basal, que se hallan separadas por el espacio intervelloso, pero a la vez unidas por medio de las vellosidades de anclaje previamente descriptas. La placa corial está integrada por una estructura laminar, plana y discoide, y los troncos vellositarios que soportan los lóbulos placentarios. La placa corial está formada por los tres tejidos del corion, tanto el sincicio trofoblasto como el citotrofoblasto y el mesénquima somático extraembrionario, y además poseen un árbol vascular dependiente de los vasos alantoideos o umbilicales. Se considera que la unidad anátomo-funcional de la placenta, denominada vellón, placentomo o lóbulo placentario, es el conjunto de ramificaciones generadas a partir de un tronco vellositario principal y abastecidos por una rama de la arteria umbilical. En su versión más simple, que podemos ver en la imagen inferior izquierda,
Un lóbulo placentario tiene forma de copa. Posee un tronco velloso principal que nace de la placa corial, a partir de la cual nacen 3 o más generaciones de troncos vellosos. Algunos de estos troncos vellosos tienen un extremo libre, en continuo crecimiento. Son las denominadas vellosidades libres, mientras que otros son de anclaje. Tienen trayectoria curva en conjunto y tienen una forma de tonel, más ancho en una zona media que en sus extremos, y se insertan en la placa basal. Se considera que la organización del lóbulo placentario está adaptada a la circulación de la sangre materna dentro del espacio intervelloso y que ello aumenta la eficacia de los intercambios. Eso lo podemos ver en la imagen inferior derecha. En ella podemos ver al menos 2 alternativas en las cuales se puede explicar cómo esta circulación es la que, en cierta manera, modela la estructura lobular de la placenta. Existe acuerdo en que la sangre arterial se eyecta en forma de chorro desde la placa basal hacia la corial, pero existen, como les comentábamos, estos 2 modelos sobre cómo es que el flujo sanguíneo se organiza en la estructura lobular. El modelo más simple, que es el de la imagen A, podemos ver que la sangre arterial ingresa a través del centro del lóbulo, que atraviesa perpendicularmente su región periférica densa en vellosidades libres y que egresa a través del espacio interlobular de la placa basal. Otro modelo, el que podemos observar en la imagen B, propone sitios de entrada y flujos diferentes. En la placenta humana, los orificios arteriales se hallan preferentemente en la zona periférica de los lóbulos o corona de implantación, y los orificios venosos se distribuyen en general en el espacio interlobular. Muy pocos orificios vasculares desembocan en la zona central del lóbulo. De acuerdo con estos datos, la sangre ingresaría bañando las vellosidades libres que nacen en los troncos vellosos de anclaje, en sentido opuesto al flujo de la sangre venosa fetal, y luego el flujo principal regresa en dirección a la placa basal a través del espacio interlobular, desde donde es drenada por las venas maternas. Hemos llegado al final. Esperamos que de ahora en más la estructura de la placenta sea algo un poco más amistosa y por lo tanto reconocible, pero como siempre decimos, va a haber nuevos videos que sean ampliatorios de estas explicaciones y además queda la opción de que podamos reunirnos en los clásicos del domingo, que son estas clases de repaso que son absolutamente libres y a las cuales están todas y todos invitados. Sin más, entonces, nos vemos. Éxitos.